noches, iglesia. Qué bueno que te conectas en esta 11ª noche de nuestro devocional. Gracias por reservar este tiempecito todas las noches antes de cerrar nuestra jornada diaria. Me da gusto saludarte y bueno, pues iniciamos este tiempo devocional ahora en los evangelios. Hemos dejado la tierra prometida y ahora nos acercamos precisamente quizás al texto que más conocemos o que más usamos, que es el Evangelio según San Mateo. Para muchos, el Evangelio de San Mateo quizás no parezca nada inspirado. De hecho, si alguien leyera la Biblia por primera vez, de principio a fin, y llegara al final simplemente del Antiguo Testamento, ahí en el libro de Malaquías, el cual nos enseña que el futuro puede estar tan cerca o tan distante, la emoción del lector va a decaer. Cuando se dé cuenta que el siguiente libro comienza con algo que a muchos no nos gusta, que son las genealogías. Tal vez esta persona se sienta tentada a decir, ¿por qué no pasamos a Mateo y nos vamos al siguiente evangelio? A mí me pasó. Mucho tiempo yo evadía libros como Números, como Jueces, las mismas dos genealogías de Jesús, tanto la de Mateo como la de Lucas. Hasta que en un tiempo tuve la oportunidad de conocer a un ministerio que hablaba acerca de la importancia de las genealogías de acuerdo a la Biblia. Y me había yo dado cuenta que era de lo menos que había predicado durante mucho tiempo. Ya llevaba algunos añitos en el ministerio. De hecho, podía tomar un pasaje donde viniera una genealogía y lo aislaba y trataba de predicar algo enseguida, pero el mismo contexto del pasaje me llevaba a tener que preguntarme por qué estaba ahí esos nombres o por qué existieron ahí. Pero bueno, pero a veces para otros más ávidos dicen, bueno, es que realmente Mateo capítulo 1 debería de comenzar en el verso 18, cuando dice el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Pero no es que esto lo hagamos año tras año o que de alguna manera pensemos que así debe de ser. Déjame decirte que cuando nosotros vemos cada uno de los nombres que están en la genealogía de Jesús o en cualquier genealogía tienen un porqué. Tienen un nombre y tienen una historia. Y esa historia debe de ser contada. Marcos comienza un ejemplo directo con la historia de Jesús. A Marcos solamente le interesa que entendamos que Jesús vino a salvarnos. Lucas Macín, en cambio, comienza con toda una exposición magistral, como si fuera una tesis, como si fuera un documento de investigación. Una dedicatoria, comienza es más, dedicándoselo en las primeras líneas al excelentísimo Teófilo. Mientras que Juan comienza con el hermoso poema de la encarnación y de la inmanencia de Cristo. Pero la pregunta sería, ¿por qué Mateo comienza con nombres? Porque nos quiere dejar en claro algo. Que tengamos nosotros que entender que Jesús llega a este mundo con toda la realeza que Él se merece. Que es cierto, se ha despojado de la realeza de ser Dios, pero aún así no llegaba como cualquier personaje de la historia. Él es la luz del panorama general de la Biblia. Debemos nosotros ver la venida del Mesías como un evento dentro del proyecto maestro de los planes de Dios. Por eso es que Mateo, sin lugar a dudas, aprueba el hecho de ser la apertura para el mensaje de las buenas nuevas. Los lectores judíos del Evangelio de Mateo durante el primer siglo estaban esperando ver cómo es que profecías como las de Isaías, Malaquías y otros personajes iban a encontrar cumplimiento. Por eso es que Mateo, a diferencia de Marcos, nos muestra un aparecer progresivo de Cristo. No es que sea mayor o que sea mejor,
sino que al final de cuentas la genealogía de Mateo traza una línea directa entre Abraham, el gran patriarca de la promesa, hasta nuestro Señor Jesucristo, pasando y haciendo una escala obviamente en el rey David. ¿Por qué? Porque Cristo sería quien va a cumplir todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Promesas que se fueron quedando a lo largo de los siglos y la gente pensaría, ¿por qué Dios no hizo esto? ¿O por qué Dios no ha permitido que se logre esto otro? Quizás eso a nosotros nos debe de dar mucha luz para cada una de las promesas de Dios, específicamente las que son para nuestra vida. Por eso Mateo está tratando esta historia como un asombroso relato, muy detallado, mostrándonos el linaje real de Cristo. Con esto valida la segunda promesa del pacto con el rey David, el cual se sella con la vida del rey Jesús. Él está mostrando que Dios no es que haya permitido un destierro de su pueblo, o que su pueblo terminara en el exilio. Realmente el valor de esta larga lista de nombres es reconocer que estos individuos tenían parte de la historia en el plan de la redención. Por eso es que la historia de la redención pareciera ser que culmina con Cristo e inicia con Cristo. Un parteaguas bastante interesante, porque también se trata de reconocer que los linajes atraviesan por momentos difíciles, que no solamente a los reyes les va bien, sino que a veces nos encontramos con valles y con cumbres. Y que a pesar de todo esto, Dios va a seguir llevando a cabo sus propósitos. No solamente cuando nos va bien, no solamente cuando estamos en la punta de la cumbre. Por eso es que los propósitos de Dios son día tras día. No son momentáneos, no son instantáneos, llevan un proceso. Por eso cada generación, cada nombre que aparece en esa genealogía, desde Abraham hasta Jesucristo, pasando por el rey David, habla acerca de un propósito y de un diseño donde Dios garantizó que nada se rompió para que éste fuera perfecto. De manera similar, el Evangelio de Marcos, a través de lo que nos dice la palabra de Dios, dirige nuestra mirada hacia los profetas que hablaron de aquel que habría de venir. Por eso es que Marcos, en los primeros versos, afirma, dice, así sucedió como está escrito en el libro de Isaías. Marcos 1:2. Pero también, después de saltarse los elementos de la Navidad, y no es que Marcos no esté de acuerdo con la Navidad, como por ahí he escuchado últimamente algunos predicadores decir que como Marcos no habla de la Navidad, los cristianos no deberíamos de celebrar la Navidad. Veamos lo que dice Marcos capítulo 1, verso 15, cuando dice que la primera aparición de Jesús, que está documentada en Marcos, es como adulto, pero tiene un porqué. Porque sus palabras de Jesús hablan acerca de un cumplimiento, del mismo cumplimiento que habla Juan, que habla Lucas y que habla Mateo. Por eso es que los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de ser los testigos de lo que los profetas hablaron. Yo no me imagino a Isaías anhelando mirar al Mesías, al mismo Malaquías, al mismo Zacarías. En otras palabras, cuando el Evangelio dice el reino de Dios está cerca, es el cumplimiento de una serie de profecías. Y nosotros, aún en pleno siglo XXI, somos testigos de cómo la palabra de Dios hace perpetuo el ministerio de Cristo. Por eso es que el Nuevo Testamento demuestra que el medio por el cual las promesas de Dios se cumplen pueden tardar. Así como la totalidad del plan perfecto de Dios no ha sido alterado, señal de eso son las genealogías. Entonces podemos ver que Dios, cada una de sus promesas que hace a Israel, son como las que usa para nosotros. Quizás la terminología es diferente, quizás las categorías, y no hablo de valorización, sino en cuestiones familiares, en cuestiones generacionales o en cuestiones nacionales, son muy distintas a las nuestras. Pero la venida de Cristo redefinió esos conceptos. Vino a hacer más claro lo que había en el Antiguo Testamento.
Es más, no podemos decir que solamente nos apegaremos al Nuevo Testamento, puesto que si no hay Antiguo Testamento, no tendríamos una base sólida, firme para poder fundamentar nuestra fe. Lo mismo sucede con las profecías del Antiguo Testamento. De nada servirían si no existiera un Nuevo Testamento donde nos habla acerca de su cumplimiento. Por eso es que Cristo en su persona misma está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Simplemente que necesitamos entender que no es solamente el personaje como el niño de la Navidad que nace en un pesebre, o el hombre que va a la cruz a morir, y el hombre que resucita y sube al cielo. Necesitamos entender que es la palabra, y que Israel en sus comienzos, el pueblo de Dios, también tuvo promesas. Pero no olvidemos que a quienes se desesperaron quizás no les fue muy bien. Recordemos el patriarca Abraham. Y podemos ver a cada uno de los personajes de la historia. No se trata de simplemente pedir a Dios y decirle haz tu voluntad. Cuando le decimos eso, le estamos diciendo a Dios que queremos maravillarnos con lo que la obra de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo pueden hacer. Por eso es que podemos nosotros voltear a la realidad del reinado de Cristo para hallar no solamente transformación, sino también confort a nuestra vida. Podemos encontrar en su palabra que podemos descansar seguros que tarde que temprano Dios va a cumplir sus promesas. Y todas ellas están cumplidas en Cristo. En que Cristo es la realidad de todas sus maravillosas garantías. Así que quizás puede ser que hoy estás desesperado, porque ha pasado mucho tiempo y Dios no ha dado respuesta. Pero recuerda que Dios cumple sus promesas, no solamente satisface caprichos. Sus promesas son fieles, son firmes. Por eso es que sabemos que todo aquello que está puesto para nuestra vida, Él lo va a cumplir en la persona de Cristo. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido trabajar con nosotros, Él ha prometido ser Dios también a través de nosotros. Por eso es que nosotros somos importantes en el camino de la salvación. No porque seamos hijos de Dios o porque tengamos un título, sino porque al final Dios va a ocupar nuestra vida, nuestros dones y nuestros talentos para su gloria. Por eso es que hay momentos que es difícil aferrarnos a las promesas. A veces es válido entender que por algún momento nos cuesta trabajo creer. Pero aunque no podamos verlo ahora, déjame decirte algo. Un día vendrá la respuesta de Dios. Y quizás ahí, más que buscar respuestas, encontrarás descanso. Encontrarás la fortaleza para tu vida. Por eso, si miramos atrás al hombre que nació del linaje de Abraham y de David, aquel que fue concebido del Espíritu Santo y que anunció que el tiempo del cumplimiento había llegado y que el reino de Dios estaba cerca, no seamos como los judíos de su tiempo que no le hicieron caso y no lo entendieron. Seamos como aquellos que Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. Por eso aquel que fue colgado a la cruz y se levantó de la tumba, nos da la garantía más grande de que si Él pudo hacer eso, está seguro que cada una de sus promesas va a ser real para tu vida. Solamente recuerda que Dios tiene algunas situaciones que necesitamos entender. Dios, cuando dice sí, es inminente su cumplimiento. Cuando dice no, no es que Dios nos esté castigando o nos esté privando de ciertas cosas. Dios está cuidando tu corazón, Dios está cuidando tu vida. Pero cuando el Señor dice espera, es ahí donde necesitamos aprender a ser pacientes y diligentes. No nos ha dicho no, solamente nos ha dicho espera. Quizás porque necesitamos prepararnos, necesitamos capacitarnos o porque necesitamos, como el pueblo de Dios, un tiempo de espera para ver gran luz en medio de nuestra oscuridad. Así que, como lo hacemos cada noche, yo quiero llevarte a la reflexión.
¿Cuál de las promesas de Dios te cuesta más trabajo creer en este tiempo? ¿Cuál es aquella que dices, yo creo que el Señor no la va a cumplir? Porque no me ha dicho ni no ni sí. Vuelvo a decirte, cuando Él ha dicho que sí, las va a cumplir. Cuando ha dicho que no, vuelvo a repetirte, es por cuidar tu corazón. Pero cuando te dice espera, es porque Él quiere ver un crecimiento en tu vida. No es que sea recíproco, no es que sea una cuestión transaccional, es algo de gracia para tu vida. ¿Y de qué forma precisamente los sucesos de la primera Navidad pueden ayudarte a profundizar en la confianza de que puedes descansar plenamente en que Dios va a cumplir lo que te prometió? Si a un pueblo le trajo un Mesías, si a la humanidad le trajo redención, ¿qué no más puede traer a ti? Así que te invito a que oremos en esta noche y le digas al Señor, dame fe para creer, aumenta mi fe para confiar en ese Dios de pactos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo, en esta noche, Señor, quizás muchos nos sentimos abrumados porque no vemos cercano el cumplimiento de tus promesas. Pero hoy, Señor, queremos confiar plenamente en tu palabra, queremos confiar plenamente en cada una de tus promesas. ¿Cuándo será el tiempo del cumplimiento? Permite que el Espíritu Santo ministre en nuestra vida, ministre en nuestro corazón. Pero Señor, que cuando esas promesas se cumplan, nuestros labios no se cierren, sino que publiquen cada una de ellas. Ahora, Padre, que hemos de ir a descansar, que esa promesa que en ti estaremos seguros, cada día hasta el fin de este tiempo, nos permita descansar y saber que mañana podemos iniciar nuestra jornada tomados de tu mano. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y mañana nos conectamos nuevamente en punto de las 9 de la noche para seguir reconociendo que ya nació nuestro Rey. Que tengas una excelente noche. Bendiciones.